Te agradezco mucho. Listo, entonces yo creo que como tú tocaste ahorita un tema que me parece importante y de hecho era con el que empezaba pues a abrir esta presentación, y es que precisamente terminología de la que vamos a tratar hoy acá no es precisamente nueva, es terminología de la que venimos tratando hace décadas y que realmente hace unos años atrás venimos llevándola a otros campos de aplicación, entre ellos el mantenimiento industrial. ¿Y qué no lo permite? Nos lo permiten las nuevas herramientas, la tecnología, el Internet, las telecomunicaciones, toda una serie de desarrollos tecnológicos que nos han permitido realmente aprovechar aún más todas esas herramientas de las que venimos hablando hace un tiempo. De hecho, y si nosotros nos remitimos a términos de mantenimiento como tal, herramientas como el mantenimiento predictivo, herramientas como la confiabilidad, el RCM, no son precisamente herramientas nuevas, son herramientas que vienen ya desde años atrás y que de alguna manera lo que pasa hoy es que se vuelven imprescindibles, se vuelven fundamentales en nuestras organizaciones. Más allá de decir que estas son terminologías que sean nuevas, es que hoy por hoy se vuelve casi que una necesidad y se vuelve un factor, como lo decía ahorita, imprescindible, en el que las organizaciones empiezan a trabajar por muchos factores, factores económicos, factores que son consecuencia de la globalización, factores que se vuelven requerimientos en estándares bajo los cuales tenemos que empezar a trabajar si todavía queremos seguir siendo competitivos en el mercado, y se vuelven necesidades bajo las cuales todas estas herramientas tecnológicas y todas estas metodologías y filosofías de trabajo nos brindan todos unos fundamentos para poder al final del día lograr ser competitivos, lograr ser rentables, lograr ser sostenibles. Entonces, más allá de ser, como tú bien lo decías, una terminología nueva, lo que se vuelve, digamos que son elementos que se vuelven imprescindibles en nuestra actualidad. Entonces, básicamente, digamos que de lo que queremos hablar hoy un poco es que, si bien sabemos dentro de los elementos de la industria 4.0, pues hablamos hoy por hoy del machine learning, de la inteligencia artificial y diferentes herramientas que, si las queremos llevar a cuando hablamos de mantenimiento y de la gestión de nuestros activos físicos como tal, lo que buscamos con todos estos desarrollos es de alguna manera anticiparnos, como tú bien decías ahorita, a las fallas, proyectar comportamientos y tener información de valor. Básicamente lo que buscamos es instrumentar, optimizar y tener información de valor que al final del día se permita tomar decisiones que pueden ser de una manera automática o decisiones que pueden ser todavía, digamos, que dependan de una decisión humana, ¿no? Entonces, sin embargo, digamos que cuando vamos a tomar decisiones, por ejemplo, de manera automática, y cuando hablamos de una serie de algoritmos organizados, cuando hablamos de herramientas como las que estamos nombrando en este momento de Machine Learning e inteligencia artificial, hay un punto clave para realmente llegar a tomar decisiones de valor cuando hablamos de la aplicación de los elementos de la industria 4.0 en lo que tiene que ver con la gestión de nuestros activos físicos. Y es que tenemos que tener datos que son claves para realmente decir que se puedan tomar decisiones acertadas dentro del proceso, sean automáticas o sean tomadas por los seres humanos, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que vamos a hablar, sino que lo vamos a hablar orientado en esta charla 100% a las turbomáquinas. ¿Por qué a las turbomáquinas? Porque aunque esto de alguna manera tiene unos puntos en común cuando hablamos de cualquier máquina dinámica, las turbomáquinas tienen unos factores que, como vamos a ver ahorita, son muy particulares y son importantes tenerlos en cuenta para no caer en una implementación que al final del día no nos brinde los recursos que estamos esperando. Hay que tener en cuenta que nosotros, como profesionales, cuando estamos dentro de una organización, cuando proyectamos cualquier implementación, cuando vamos a hacer cualquier proceso, sea de monitoreo de condición, elementos de industria 4.0, sistemas de protección, herramientas de predictivo, manuales, todo este tipo de cosas, tienen que tener una clara retribución
sobre lo que estamos ejecutando. Y a eso es a lo que vamos un poco, a tocar esos puntos claves que garantizan que una implementación se dé de una manera adecuada. ¿Por qué vamos a hablar de turbomaquinaria y a qué nos referimos con turbomáquinas? Básicamente nos referimos o hablamos de turbomáquinas cuando son máquinas que tienen como aparato principal un rodete, por el medio del cual transita un fluido y que básicamente tiene una transmisión de energía que puede ser del fluido a la máquina o de la máquina al fluido. Entonces hablamos que podemos tener de la máquina al fluido, como es el ejemplo de una bomba hidráulica, o del fluido a la máquina, como es una turbina. ¿Por qué es tan importante para nosotros y por qué vamos a hablar acá de turbomáquinas? Básicamente la criticidad de estas máquinas radica en dos factores fundamentales. El primero es que tiene un impacto directo sobre la calidad de la vida del ser humano y por eso es fundamental y vamos a hablar de cuál es ese impacto. Y es que estas máquinas son muy usadas para la generación de la energía eléctrica, como mecanismo de propulsión en vehículos y para accionamiento de fluidos claves. Entonces, por ejemplo, y el año pasado que dábamos por primera vez esta charla de manera virtual, tocábamos lo fundamental que eran, porque es que el suministro de la energía eléctrica era la que garantizaba en ese momento que de manera remota tuviésemos nuestro suministro en nuestras casas para seguir trabajando. O sea, se vuelve una herramienta fundamental y clave en la calidad de la vida del ser humano y en que podamos seguir desempeñando nuestra continuidad casi que bajo cualquier condición, ¿no? Como fue el caso de la pandemia. Y el segundo, por su costo elevado. En todas las 4 etapas de su vida, de su ciclo de vida, desde la adquisición, el montaje, el comisionamiento, mantenimiento y operación y su renovación o disposición. Realmente hablamos de que en cada una de estas 4 etapas, y lo resumimos de esa manera, tienen unos costos asociados que de no llegarse a tomar las decisiones adecuadas, incurriríamos en un impacto significativo en las organizaciones que trabajan con turbomáquinas. Entonces, normalmente, y aquí vamos a hablar especialmente tanto de máquinas que son para accionamiento o para generación de energía eléctrica. De hecho, y les cuento un poco dentro de nuestra experiencia, no son pocos los casos realmente en los cuales nosotros nos hemos encontrado que por no tener en cuenta toda esta confiabilidad desde el diseño y cómo impacta el monitoreo de condición y luego eso me lleva a una implementación adecuada de elementos de la industria 4.0 desde la primera etapa de las máquinas, de las turbomáquinas. ¿Cómo impacta esto en sobrecostos, en tiempos extendidos en la puesta en marcha de los proyectos, en fallas prematuras, en que las máquinas no lleguen a las condiciones operativas demandadas para las cuales fueron seleccionadas, en una serie de cosas que realmente al final impactan en que estas empresas sean sostenibles, ¿no? Vamos a hablar por qué de turbomáquinas, porque de hecho cuando nosotros vamos a una central como una papelera, un ingenio azucarero, una siderúrgica, si este no es su negocio principal, el de generar energía eléctrica, sí es fundamental para que el proceso se mantenga, porque son autogeneradores y para su propio proceso requieren de esta energía eléctrica. Y si son pues para la venta, hay multas asociadas, hay digamos que todo lo que son convenios de venta, hay una serie de cosas que si no se cumplen pues tienen unas repercusiones significativas, tanto en las organizaciones como en el bienestar de la vida humana, ¿no? De hecho, si vemos acá un poco y por qué lo mismo es tan importante, nosotros hoy por hoy, gran porcentaje de los proyectos en los que trabajamos en la empresa están orientados a puesta en marcha de turbomaquinaria, a proyectos de cogeneración, a proyectos de repotenciación, a control de calidad en overhauls, a actualización en la instrumentación de turbomáquinas para que entren máquinas que antes eran de backup a operar de manera continua. Y es que de hecho una respuesta simple la tenemos en esta gráfica y es la tendencia de la generación mundial de electricidad desde los años 90 hasta el año 2018. Hablamos de un crecimiento de más del 100%. Y gran porcentaje de esta energía eléctrica todavía es generada con turbomáquinas y un pequeño porcentaje pues donde están entrando las energías renovables. Entonces, realmente digamos que aquí tenemos todavía un margen de aplicación grande del que todavía dependemos mucho en un sector tanto hidroeléctrico como térmico. Entonces, esa es la razón de por qué vamos a hablar de turbomáquinas y ahorita a nivel dinámico, por qué también tiene sus particularidades. Aquí tocamos es por qué la criticidad y luego por qué las particularidades para tener una buena implementación. Como bien lo decía Javier,
El objetivo de compartir esta charla con todos ustedes básicamente es tener en cuenta esos aspectos fundamentales que deben ser aplicados cuando hablamos de un diagnóstico y de solución de problemas en turbomaquinaria, con el fin de sentar las bases mínimas necesarias para la implementación de elementos de la industria 4.0. Y repite un poco las preguntas de las que nos habló ahorita Javier. ¿Qué tan fácil es tomar los datos operativos de tus equipos? ¿Qué tan precisos y confiables son los datos que registras? Y si tus decisiones se basan en análisis de los datos de tus activos. Definitivamente, cuando nosotros vamos a hablar de llegar a elementos de la industria 4.0, cuando vamos a hablar de trabajar bajo una estructura o una implementación de inteligencia artificial o de machine learning para la proyección del comportamiento de nuestros activos, hay una entrada clave. Y esa entrada clave son los datos. Luego eso va a tener un procesamiento y va a tener una salida. Y como bien lo decimos, en todos los procesos donde hay manejo de datos, hay una terminología que es garbage in, garbage out. Si nosotros no tenemos claro la calidad de la información que va a ingresar, es muy difícil que en el último punto nuestras decisiones realmente estén basadas en los análisis de datos de estos activos. De hecho, es bastante común que nosotros nos encontremos máquinas que en su condición normal convivan bajo una condición de alarma por alguno de esos parámetros operativos, o que se materialicen fallas y que no se haya tomado ninguna acción por un sistema, entre comillas, automatizado para monitorear, alarmar y proteger el equipo. O nos encontramos que ya cuando se generan las alarmas estamos sobre una actividad que ya básicamente no es debidamente programada, porque básicamente se vuelve una actividad reactiva. Entonces, esto es uno de los puntos por los cuales, y muchas veces cuando llegamos a hacer la evaluación o darnos cuenta por qué se materializaron estas fallas o por qué no se detectó a tiempo o por qué convivimos con una condición de alarma, es porque no hemos sentado unos precedentes mínimos desde selección adecuada de la instrumentación para tener los datos adecuados que realmente me permitan visualizar las desviaciones claves que me indiquen la salud de mi activo. Entonces, ¿qué esperamos nosotros y con todo lo que acabamos de hablar precisamente desde el punto de vista de la gestión de los activos físicos y de garantizar la confiabilidad de equipos tan críticos como son las turbomáquinas y desde los elementos de la industria 4.0? Como lo decíamos ahorita, automatización, conectividad, información digital y acceso digital a clientes y otros usuarios en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para tomar decisiones acertadas, sean automáticas, como lo hemos dicho desde el principio, o sean todavía desde un factor humano quien está tomando las decisiones. La industria 4.0 permite la generación oportuna de información de valor, con el fin de ¿qué? De identificación de fallas más efectiva, monitoreo más inteligente, automatización de diagnósticos, intercambio de información con otros sistemas y mucho más. ¿Por qué vamos a hablar de turbomáquinas? Y les cuento un poco. A mí me parece importantísimo este tema. Y es que en la medida que vamos desarrollando tecnología y que salen diferentes elementos, y por contarles un poco un caso y que lo vamos a ir viendo, por qué, digamos, no es la solución adecuada cuando de turbomáquinas hablamos. No todos los desarrollos, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay que tener en cuenta cuál es nuestro entorno, cuál es la aplicación, cuál es el impacto de la máquina en el proceso, cuáles son los modos de falla de nuestros equipos, cómo se visualizan esos modos de falla y esas desviaciones para que realmente podamos hacer una selección adecuada y hacer una transformación digital que realmente nos genere valor. ¿Y a qué voy con eso? No todo lo que precisamente signifique un avance tecnológico quiere decir que funciona para todas las aplicaciones. Y eso es una cosa que debemos de tener muy clara. Muchas veces, sobre todo como esto es una terminología que, como bien lo dijimos desde el inicio, no es nueva, pero hoy por hoy se volvió casi que proyecto en gran mayoría de las organizaciones. No hay que desconocer que muchas empresas hoy por hoy están metiendo en sus presupuestos y en sus proyectos de crecimiento elementos de confiabilidad, gestión de activos físicos e industria 4.0. Pero entonces no hay especificaciones técnicas alrededor de esto. No hay un buen precedente o casos de éxito que a veces tengamos bien documentados para poder hacer nosotros también una buena implementación. Entonces, eso conlleva a que no compremos lo que necesitamos o no implementemos lo que realmente requerimos, sino que implementemos lo que nos estén suministrando o lo que nos estén vendiendo. Hace poco veía en una central de generación térmica, porque de alguna manera lo último en tecnología
que veían con él era el tema de los sensores wireless. Sensores sobre carcasa wireless para medición de vibración que se conectaban directamente a una nube, mediciones duales, te daban información en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Y cuando hacíamos una evaluación, y era un proyecto ya adquirido, ¿no? Que ya estaba en etapa de implementación, era bastante, digamos, complejo llegar a una planta y ver esta situación, porque es evidente que esto no va a aportar el valor que esperan para una turbomáquina. En una turbomáquina, si nosotros tenemos una condición de calidad de vapor, de un arrastre de agua, de una condición de caída de presión de vapor por condiciones de operación de la caldera, esto va a ser una cuestión de segundos. Y los sensores inalámbricos hoy por hoy tienen todavía una restricción, y es el tema de la utilización de las baterías. Y las utilizaciones de las baterías restringen a que sí o sí son unos periodos de medición que no es monitoreo continuo, es monitoreo programado. Entonces tenemos que ser muy claros quienes estamos al frente de los proyectos, claridad hacia los usuarios para que se hagan las implementaciones adecuadas. Y no podemos caer en que proyectos tan importantes como depende de la confiabilidad de los activos se vean solo como una comercialización, porque en realidad son una implementación crítica y clave para la organización. Y no podemos ver, digamos, como bien lo decía ahorita, aspectos que simplemente porque son los últimos desarrollos en tecnologías sean necesariamente los que requieren. En definitiva, estos sensores obviamente no van a ver gran mayoría de los problemas que tiene la turbomáquina. Y lo vamos a ver ahorita por qué. Uno, por los rangos de medición. Y dos, porque en turbomáquinas, como vamos a ver ahorita, la medición absoluta es solo uno de los parámetros claves y uno de los datos claves para realmente llegar a hablar de que voy a hacer una identificación de fallas efectiva, una anticipación de fallas y un monitoreo inteligente. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad y cuando hablamos de industria 4.0, la industria 4.0 debe entrar a ser un apoyo al momento de condensar datos y generar información de calidad que permita tomar decisiones. No es, digamos que un secreto que en la medida que hemos ido avanzando en implementaciones de software, en implementaciones de sistemas de monitoreo offline y online, en análisis de laboratorio, en una serie de cosas, cada vez abunda más los datos, no la información, sino los datos. Tenemos una cantidad enorme de datos en nuestras plantas que muchas veces no tenemos la capacidad de poder tratar toda esa data para poder convertirla en información que me permita tomar decisiones a niveles operativos, tácticos y estratégicos en la gestión de mis activos, ¿no? Realmente, ¿qué es del ya que garantice que pueda sostener la operación de mi equipo, qué es programado y qué va a entrar dentro de mis actividades tácticas y qué voy a mirar a largo plazo como detectar la causa raíz de una falla reiterativa, como establecer que ya por mantenibilidad debemos de entrar en una etapa de recambio de un activo a través de toda esa información que transformé de una serie de datos que fueron adquiridos. Y ahí es donde la digitalización y la industria 4.0 se vuelven un aliado clave de una buena gestión de mantenimiento alineada a confiabilidad. Entonces, cuando hablamos de todo esto de confiabilidad de industria 4.0, uno de los puntos fundamentales es el monitoreo de condición, porque realmente es el monitoreo de condición el que me va a permitir conocer el comportamiento de los activos más críticos, como es el caso de las turbomáquinas, en tiempo real. Y cuando no tenemos, que es una de las cosas que más nos encontramos cuando vamos a hacer una proyección de confiabilidad, un análisis estadístico, un análisis de causa raíz, muchas veces de qué carecemos de datos, de histórico de fallas, no tenemos una información adecuada realmente cuáles fueron los costos de una falla. Entonces, cuando empezamos a monitorear, los sistemas de monitoreo se vuelven una fuente clave de información de valor para realmente empezar a caracterizar el comportamiento de nuestros activos. Entonces, de hecho, aquí vemos un resumen de una estructura donde tenemos una medición en campo, donde tenemos una adquisición de datos y una integración con los sistemas de control ya existentes entre los procesos. Esto es otro punto clave y que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos implementaciones, y es que también debemos de entender nuestro contexto actual. ¿Cuál es nuestra arquitectura? ¿Cuál es la capacidad de interpretación de nuestro recurso humano? ¿Cuál es nuestra capacidad de conectividad? Ahorita estamos haciendo un proyecto con una minera
que ha sido muy bien estructurado. De hecho, antes de entrar a comprar tecnología y de entrar a una implementación, se va a hacer toda una fase de estudio donde se garantiza que toda la infraestructura y el recurso, desde el humano hasta el tecnológico y de instrumentación, tiene la capacidad de recibir lo que va a llegar de tecnología para realmente monitorear de manera adecuada los equipos. Y si no, hacer los cambios desde el inicio que se alineen a los resultados y a los objetivos que se buscan con esta implementación. Información que me permita estar en tiempo real conectado, donde los interesados que han de tener la información pues puedan acceder en tiempo real y desde cualquier parte, que al final tengan un monitoreo y un diagnóstico y que me permita la toma de decisiones. Entonces, aquí vemos un poco de un esquema de monitoreo y protección en turbomáquinas. Esta es una turbomáquina de vapor donde tenemos una turbina de vapor, donde tenemos un reductor y salimos a un generador y donde tenemos una toma de señales directamente en la máquina, una información mínima necesaria, donde llegamos a un sistema, a un cuarto, donde vamos a tener toda la información y donde tenemos toda una integración o unos protocolos de comunicación con un sistema de control. Llegamos a una comunicación transversal a la organización y tenemos información en tiempo real de notificación de eventos, de variaciones, de desviaciones que me permitan conocer en tiempo real los equipos y que adicionalmente, digamos que nosotros estamos muy acostumbrados en turbomáquinas y esto es una cosa clave que tenemos que aquí ya dividir. Monitoreo y protección de turbomáquinas son dos cosas diferentes. Estamos muy acostumbrados a veces cuando llegamos a los proyectos de generación que las máquinas tienen sus sensores de proximidad y disparan en caso de que se supere un valor establecido. Eso no es monitoreo, eso es protección. Si hay una desviación, la máquina se protege, pero tú no puedes establecer la condición que generó esa desviación y que hizo que la máquina se tomara una decisión simplemente por sobrepasar un parámetro y se protegiera. Entonces, el monitoreo tiene que tener una serie de herramientas de diagnóstico mínimas que me permita no solo proteger la máquina, sino determinar la condición que generó la desviación y que al final terminó en la protección de la máquina antes de que se materializara una falla, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que hay que tener claves. Aquí vemos un proyecto de implementación de un turbogenerador. Esto es un caso real de 60 megavatios, donde tenemos turbina de vapor, reductor generador, todo lo que son los drivers que reciben la señal de los sensores, todo lo que es un monitoreo en tiempo real y un enlace a todos unos elementos de monitoreo en tiempo real, ¿no? Este monitoreo en tiempo real, y como lo hablaba ahorita, se tiene que evaluar porque la intención es que debe de hablarse con toda la infraestructura de la organización, desde sistemas tecnológicos o sistemas informáticos, como son el software de mantenimiento, porque uno de los puntos que más impacta en que a veces este tipo de implementaciones y tipos de implementaciones como mantenimiento predictivo no funcionen, son tener tantas bases de datos aisladas. Entonces, esto tiene que buscar que se tiene que hablar y tiene que tener una correlación de datos para que realmente podamos mirar donde tenemos que mirar cuando una desviación se materialice. Entonces, aquí vamos a hablar y vamos a empezar con el primer punto de por qué aspectos diferenciadores en las turbomáquinas y por qué tenemos que tener tantos aspectos en cuenta cuando hablamos de una buena implementación y cuando hablamos de tener información clave que nos permita tomar decisiones. En el tema de las turbomáquinas, primero hay que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de rotores. Rotores rígidos y rotores flexibles. Y tener diferentes tipos de rotores incide directamente en la dinámica de la máquina y cómo va a ser el comportamiento esperado durante su operación. Entonces, la clasificación de un rotor depende de la relación entre su velocidad crítica y la velocidad en la cual tiene que operar, como se indica en la tabla. Entonces, un rotor rígido es aquel que opera muy por debajo de su primera velocidad crítica. ¿Y qué es la velocidad crítica? Es la condición o la velocidad de giro donde la frecuencia natural del rotor como tal se iguala con esa velocidad de giro. Es por eso que estas máquinas o las turbomáquinas normalmente tienen unas condiciones de arranque claramente establecidas y claramente parametrizadas y no pueden bypasearse ni cambiarse porque eso tendría una incidencia crítica en la confiabilidad del equipo para su operación. Un rotor flexible, todo lo contrario, es que su velocidad de operación
nominal está cerca o es superior a una frecuencia o más frecuencias naturales de vibración del rotor. Entonces voy a poner un ejemplo. Normalmente, ¿qué rotores son rígidos? En las máquinas hidráulicas, máquinas que pueden estar alrededor de 450 RPM, máquinas verticales o muy por debajo, 300 RPM, máquinas horizontales en turbinas Francis que podemos tener máquinas pequeñas que pueden ir máximo a 700, 800 RPM, son máquinas que normalmente su rotor es rígido y su frecuencia natural está muy por encima de esa frecuencia de operación. Y vamos a hacer un ejemplo de máquinas con rotores flexibles. Normalmente las máquinas térmicas, los turbogeneradores a vapor, son máquinas con rotores flexibles, donde operamos, si son acople directo, máquinas que van desde 3.600 RPM a máquinas como la que veíamos ahorita en el esquema, que tiene una transmisión, que son máquinas que pueden ir por encima de 6.000 RPM, 7.000, 8.000, 9.000 RPM y que pueden trabajar por encima de una o hasta dos velocidades críticas. Entonces, cuando esas velocidades críticas se dan, nosotros no lo vemos, pero el rotor se deforma al pasar por esa velocidad crítica. Y esto no puede ser de una manera sostenida porque podemos llegar a una deformación permanente. Entonces, y a una generación de fallas. Estas condiciones de pasar por estas velocidades críticas solo se dan en los trascientes, es decir, en los arranques y en las paradas. Y si asociamos eso un poco con el caso que les decía ahorita del turbo, que es de vapor, y se le montaron sensores, acelerómetros sobre carcasa, que tienen un monitoreo programado, un arranque en frío de una máquina puede ir de 40 minutos, mientras que un arranque en caliente, y me refiero en frío, es después de una parada larga, extensa, donde se considera que la máquina se enfrió y tiene que tener una etapa de calentamiento y su etapa de arranque, su rampa de arranque es mucho más extensa. ¿Para qué? Para que haya una dilatación térmica adecuada y esto permita que la máquina pueda o no tenga concentraciones de esfuerzos ni deformaciones permanentes, como lo decíamos ahorita. O con arranques en caliente, que son paradas cortas y puedo hacer una menor rampa. Entonces, hablamos en periodos de tiempo que estos sensores inalámbricos normalmente nos hablan de mediciones programadas de cada hora, cada media hora, y en la medida que sea más estricto, menos me va a durar condiciones como son la batería. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, un paso por una velocidad crítica es una cosa de segundos. Entonces, un sensor wireless nunca va a poder detectar cómo fue el paso por la velocidad crítica. Y esto en diagnóstico de turbomaquinarias es uno de los factores indispensables para determinar, por ejemplo, el amortiguamiento dinámico de la máquina, que es la compensación del rotor. Entonces, establecer cómo es el paso por la velocidad crítica me ayuda a determinar si hemos tenido variación, de hecho, de la velocidad crítica por una condición de holgura excesiva en cojinetes, por ejemplo. Si tenemos una condición, como les hablaba ahorita, de descompensación del rotor excesiva que no me permita pasar de manera adecuada. De hecho, y ahorita como les vamos a mostrar en unas gráficas, el sistema ahí sobre carcasa no va a poder establecer cuál es la respuesta del rotor de manera asertiva. Esto es un paso por la velocidad crítica de rotores flexibles. De hecho, aquí vemos que esto es una situación de instantes. Aquí vemos la rampa de velocidad y cómo sube y luego llega a su velocidad nominal y cómo se comportan los niveles de vibración. Pero estos no son sobre carcasa. Estos son como realmente se debe de monitorear una turbomáquina, que son con sensores de proximidad. Y lo que me mide es el desplazamiento del rotor, el desplazamiento del muñón dentro del cojinete, y eso me va a garantizar que nunca se entra en contacto el muñón con el eje con el cojinete, y por eso puedo proteger la máquina, porque busco que el desplazamiento máximo no supere unos límites mientras él rota, además se desplaza, tiene una traslación, entonces no vaya a tener un roce contra mis cojinetes, y eso no lo va a ver un sensor que está sobre carcasa como son los acelerómetros. Ven cosas diferentes, se complementan, pero son datos necesarios en una turbomáquina. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que deberíamos de tener en cuenta cuando vamos a hablar de un monitoreo de una máquina en forma continua? Y qué pena, aquí hago algo para finalizar, para pasar este procedimiento. Esos son puntos claves. Uno, la dinámica de la máquina. Son máquinas que usualmente están montadas sobre cojinetes por sus condiciones de velocidad, de carga y de lubricación. Y como vamos a ver ahorita, normalmente son máquinas que requieren mediciones que no son como las convencionales en cualquier máquina dinámica.
donde requerimos mediciones de vibraciones relativas, mediciones de vibraciones absolutas, condiciones de presiones en ingreso de fluido, en descarga, condiciones de temperaturas, condiciones de flujo de aceite, presión de aceite. Todo ese tipo de cosas son fundamentales para garantizar el buen comportamiento y la confiabilidad de una turbomáquina. Entonces, ahorita vamos a ver los pasos muy resumidos, porque realmente eso es algo, tenemos nada más 40 minutos y lo vemos de una manera muy corta y muy resumida. Unos pasos claves cuando vamos a hablar de la implementación de un sistema de monitoreo continuo. Primero, establecer, pues en este caso, como son máquinas tan críticas, así que cuando hablamos de turbomáquinas, por su criticidad, sí o sí son máquinas que deben de ser monitoreadas de manera continua. De acuerdo a su análisis de confiabilidad, a su RCM o a su curva PF, son máquinas que por su impacto, de hecho por la matriz de criticidad en una planta, por el impacto que habría, por ejemplo, si vendemos energía, el impacto que habría en la parte económica, en una falla, de hecho que una máquina se desboque, una turbomáquina se desboque y se vaya sobre velocidad, es una falla catastrófica que de hecho ha generado fallas muy notorias y de hecho con pérdidas humanas en diferentes empresas, y que esto obviamente genera una criticidad altísima para determinar que se requiere un sistema de monitoreo de condición adecuado, establecer los puntos de medición y variables requeridas para detectar los modos de falla de manera temprana. Entonces aquí esto sí es importantísimo, y es que todas las turbomáquinas dentro de las que hablamos no se tienen por qué tratar iguales. ¿Y a qué me refiero? No es lo mismo medir una máquina hidráulica vertical a medir una máquina térmica que tiene una transmisión con una caja reductora. Los modos de falla son diferentes. Tiene modos de falla la caja reductora que la máquina vertical no tiene. Entonces, hay que establecer los puntos de medición y las variables requeridas de acuerdo a los modos de falla. O sea, que mi equipo requiere un RCM, requiere establecer sus modos de falla y cómo o cuáles son las variables que me van a detectar, por ejemplo, y vamos a hablar desde algo muy sencillo, pero que tengo, por ejemplo, problemas de calidad de vapor en el ingreso a la turbina. ¿Qué parámetros debería medir? Una caída de presión. ¿Cómo garantizo que me está llegando aceite a los cojinetes? Entonces voy a medir presión de aceite. ¿Qué me garantiza que el aceite que está llegando a los cojinetes va a la temperatura adecuada? Entonces tengo que medir temperatura de aceite para no tener un calentamiento. Que él me llegue en la condición adecuada. Entonces tengo que medir contaminación de aceite. ¿Y qué voy a medir? Partículas y porcentaje de humedad, por ejemplo. ¿Y cada cuánto lo tengo que medir? ¿De manera continua o de manera programada? Por lo que hablamos ahorita, estas son máquinas que vieron más o menos sus rampas de arranque y cómo, o sea, son máquinas que dependen tanto del proceso operativo, de la demanda de la operación, de la demanda del proceso, de todo esto, que es necesario un monitoreo continuo en tiempo real, con tiempos de respuesta de segundos o hasta milisegundos. Definir la instrumentación requerida para estos puntos anteriores. Entonces, si tengo que medir variables de proceso, contaminación de lubricantes, vibración absoluta y relativa, dentro de variables de proceso todo lo que hablábamos ahorita como presiones y temperaturas de aceite, presiones y temperaturas de fluidos a manejar, ¿cuál es la instrumentación adecuada para cada uno de esos puntos anteriores? Y eso es uno de los puntos claves. Realmente no es lo mismo buscar problemas por vibración en una caja reductora que buscar problemas por vibración en la turbina, por ejemplo. Entonces, ahí es importantísimo tener en cuenta cuáles son las medidas que requerimos en cada equipo y con qué sensores y con qué rangos, con qué resolución, con qué sensibilidad, para que realmente funcione de acuerdo a lo que tiene mi máquina. ¿Qué tiene mi máquina? Velocidades de operación, condiciones ambientales, diferentes condiciones que me van a determinar qué tipo de instrumentación requiero para hacer un monitoreo adecuado. Establecer los factores mínimos de conectividad, integración e información requeridas. Y de hecho, por eso puse estas dos imágenes, porque es un caso muy interesante de cómo se hizo una implementación o una compra de tecnología muy adecuada, pero que apenas hasta el momento está entrando en funcionamiento como debería, porque no se tuvieron en cuenta factores mínimos como la conectividad. Entonces, solo el operador en la planta puede tener acceso a la información básicamente, pero digamos que para el análisis de fallas, para validar qué está generando la falla o todo esto, no hay cómo conectarse por temas de geográficamente dónde está la planta y de condiciones de acceso a Internet. Entonces, todos esos puntos hay que tenerlos en cuenta.
Realizar un estudio comparativo entre las diferentes opciones que brinda el mercado y garantizando la compatibilidad, posibilidad de expansión, servicio postventa y, esto es importantísimo, probabilidad de obsolescencia. Estamos, evidentemente, con tanto desarrollo tecnológico, nos pasa absolutamente todo en la vida, digamos, cotidiana, como en la vida industrial, que cosas que hoy adquirimos ya luego están descontinuadas, no tienen soporte, no tienen repuestos, no tienen una serie de cosas que tienen que ser evaluadas desde el inicio. Realizar instalación de acuerdo a estándares y normas aplicables, que ahorita vamos a ver un poquito cuáles son, y definir la línea base de monitoreo. Cuando hablamos de definir la línea base de monitoreo, es que nosotros no podemos hacer, digamos, una adecuada protección o un monitoreo si nuestro set de alarmas y nuestro set de disparos no están de acuerdo a todo lo que hablábamos ahorita. Modos de falla, componentes mecánicos, estándares aplicables de evaluación, recomendaciones del fabricante, todo ese tipo de cosas que tienen que ser tenidas en cuenta para definir una línea base de monitoreo y de diagnóstico. Entonces, aquí les muestro un poco de acuerdo a puntos que considero aún más claves, porque digamos dentro de lo que es mediciones de variables de proceso, como presiones, temperaturas, digamos que es mucho más sencillo, pero uno de los puntos claves en el monitoreo de condición y una de las herramientas fundamentales cuando hablamos de determinar la condición de un activo son las vibraciones mecánicas. Y lo vamos a ver también en las turbomáquinas. ¿Y por qué en las turbomáquinas es aún más importante el determinar cuáles son esas necesidades? Cuando hablamos de vibraciones mecánicas en turbomáquinas, hablamos de vibraciones mecánicas relativas y de vibraciones mecánicas absolutas. Entonces, dentro de las vibraciones mecánicas relativas, nosotros básicamente vemos dos cosas. La rotación del eje, como lo vemos acá, tenemos sensores de proximidad que son muy diferentes a los sensores de carcasa, y vuelvo al ejemplo o a la historia que les contaba del turbo que está con sensores acelerómetros, no me va a permitir ver cuál es la trayectoria del rotor, cuál es la trayectoria que sigue en cada revolución, en cada giro, y que esto me da una información importantísima de cómo se desplaza, cuál es su desplazamiento total, y que esto esté dentro del margen permisible para que nunca se vaya a llegar a chocar con el cojinete. Y si esta información no las tenemos, por ejemplo, y yo tuve un arrastre, un problema de calidad de vapor, y hay incrustaciones en mi rotor y esto me genera una descompensación, con sensores acelerómetros no voy a ver mucha información. Y es muy probable que la próxima parada programada, si es que la máquina no me falla antes, cuando destape encuentre los cojinetes totalmente deteriorados. Que los análisis de aceite me muestren material particulado, y si no tengo una buena estrategia de análisis de aceite, pues probablemente tampoco lo detecte. Y luego también eso me permite revisar o ver la posición del eje, que me permite evaluar la trayectoria desde el eje, desde su posición de reposo hasta su condición de operación nominal. Y esta trayectoria me dice mucha información, dependiendo del tipo de cojinetes, dependiendo del tipo de máquina, me indica si hay condiciones de desalineación entre ejes o condiciones de desalineación entre cojinetes, comportamientos anómalos, si hay inestabilidades en los arranques de las máquinas. Entonces, estas dos herramientas me las permiten ver las vibraciones mecánicas relativas y no me las va a permitir ver una medición de vibraciones convencional. Y tiene que ser en tiempo real y de manera simultánea en todos los puntos, porque como ustedes vieron, esto no es como cuando vamos a medir, por ejemplo, una bomba centrífuga que ya está en operación y yo puedo medir en cada uno de los puntos, y si hay un minuto de diferencia entre el cojinete lado acople y el cojinete lado libre, no va a haber inconveniente. Aquí sí, porque bien lo decíamos ahorita, la mayor información en una turbomáquina la obtengo en los trascientes, arranques, sincronización, variación de carga y paradas. Esas son las condiciones, y si tomamos de manera puntual, mientras paso de un cojinete al otro, ya la condición no es la misma. Hablábamos que un arranque voy a tener variación de velocidad en segundos, no voy a tener la misma evaluación de la máquina. No voy a saber cómo fue su paso por la velocidad crítica. Entonces, los análisis en turbomáquinas tienen que ser de manera simultánea en todos sus puntos de apoyo, conteniendo mediciones relativas que me garanticen, y vuelvo acá. Y entonces, si solo tengo mediciones relativas y simplemente veo el valor global de cómo se comporta este desplazamiento, lo que tengo es protección. Y si quiero tener diagnóstico, es decir, monitoreo, tengo que tener algunas herramientas de diagnóstico mínimas. Entonces, aquí hay una pequeña descripción de lo que es la vibración relativa. Básicamente mide el movimiento, como lo dice su nombre, relativo, entre la punta del sensor de proximidad
y el eje rotante. Y es útil porque cuando hablamos de turbomáquinas, como aquí tenemos una cuña de aceite, esta cuña de aceite de alguna manera amortigua parte de la vibración que va a ir al exterior de la máquina, que es transmitida a la carcasa y normalmente requiere instalación permanente de sensores. A veces nos encontramos con muchas máquinas que no lo tienen, pero ejecutar un análisis en una máquina que no tenga este tipo de sensores es aún más complicado. Y si queremos tener diagnóstico en tiempo real, los sistemas, por ejemplo, de hecho acá vemos una foto de un turbogenerador de 46 megavatios que no tiene estas herramientas de diagnóstico. Entonces, en cada paro programado, simplemente se conecta a un equipo, se mide el trasciente y listo. Pero esto es un video. Si 2 meses después de que la máquina está operando hubo, como hablamos ahorita, alguna condición anómala en la operación de la máquina, esto, lo que nos sirvió, que hicimos 2 antes después, es un video que no me va a dar información sobre ese evento en particular. Entonces, sí recomendamos que para máquinas que son fundamentales en el proceso, hay que tener herramientas de monitoreo. Y herramientas de monitoreo claves, hablamos de tendencias, espectros, formas de onda, órbitas, diagrama Bode, diagrama polar, posición centro-eje, cascada, espectro completo, espectro cruzado y coherencia. Entonces, si nos vamos un poco a cuando hicimos la introducción de esta charla, de todo lo que nos permite hacer elementos de la industria 4.0, si nosotros remitimos el hablar de la confiabilidad de un activo tan importante como es una turbomáquina, a solo hablar de la proyección de valores globales, básicamente toda esta información no la estamos perdiendo. Básicamente conocer la dinámica de la máquina no me la da un valor global. Y muchas veces no tenemos ni la sensórica ni las herramientas de diagnóstico mínimas que nos permitan determinar la dinámica de la máquina. De hecho, aquí pues hay un ejemplo de gráfica de cada una de ellas y cada una me da información clave para entender lo que hablábamos ahorita, el paso por la velocidad crítica, la dinámica del rotor, cómo responde a cambios operativos, el posicionamiento de los ejes dentro de los cojinetes, la trayectoria en cada giro de la máquina, cómo se comportan las fuerzas dentro de la máquina y cómo se comporta la máquina o cómo reacciona la máquina a condiciones operativas. Entonces, este es un factor de coherencia, que es una herramienta muy importante y básicamente lo que me permite correlacionar es de 0 a 100% cómo un parámetro mecánico, como las vibraciones, están correlacionadas con una variación operativa, como por ejemplo una caída de presión de vapor. Y para garantizar esto, además, no solo es tener adecuados los sensores de proximidad, hay unos factores mínimos, porque aquí estamos tocando factores muy puntuales para garantizar la confiabilidad en la medición. Dentro de esos hablamos de el gap, que es la adecuada instalación de los sensores de proximidad respecto al eje. Estas son probetas que trabajan bajo corrientes de eddy y me generan un campo electromagnético y básicamente tienen que tener una separación idónea para tener una medición confiable de cómo se mueve la máquina internamente. Runout, donde tenemos runout mecánico o eléctrico, y cuando hablamos de mecánico nos referimos al acabado superficial y cuando hablamos del eléctrico nos referimos a otro tipo de condiciones como corrientes residuales, otro tipo de condiciones de montaje, y curva de respuesta, que los sensores deben de estar siendo evaluados de una manera periódica para garantizar que su linealidad esté dentro de lo establecido por el fabricante y realmente todavía nos vaya a dar una respuesta confiable, porque es que de estos sensores depende la confiabilidad de uno de los activos más críticos de nuestra organización. Y aquí hago otra salvedad que también es muy importante. El runout es un problema bastante grave cuando hablamos de turbomáquinas, porque me puede afectar totalmente la medición y podemos hacer diagnósticos totalmente erróneos. Y si nosotros no tenemos las herramientas de diagnóstico adecuadas, podemos estar diciendo que una máquina está con altos niveles de vibración, entrar a hacer una inspección y no encontrar un problema cuando realmente el problema es de acabado superficial, por ejemplo. Cuando puede ser un problema de instalación. De hecho, nos pasó hace poco con una máquina que se demoró más de lo previsto en entrar en operación porque al llegar nueva no contaba con las condiciones de acabado superficial necesarias y daban falsa vibración. Y eso iba a entorpecer todo el diagnóstico desde la puesta en marcha en adelante. Entonces, todas estas condiciones son mínimas
Y estas son condiciones que un sistema de solo valores globales no me va a decir si existe un problema erronable. Y luego vienen las mediciones de vibraciones absolutas. Hay un tema importantísimo y es que los sensores de proximidad normalmente están en los puntos de apoyo, ¿no? O sea que, como bien su nombre lo dice, vibraciones relativas, es la vibración, cómo se desplaza el eje. Si la base donde están montados los sensores de proximidad no es lo suficientemente rígida posible y estable posible en su comportamiento y niveles de vibraciones, si la base donde está el sensor también vibra, esto me va a afectar totalmente la confiabilidad de la medición del desplazamiento del rotor. Entonces es una medición fundamental porque ve otro tipo de problemas. En las mediciones absolutas, ahí se ve es el movimiento absoluto sobre las partes no giratorias de la turbomáquina, tales como pedestales, cojinetes, carcasas, skid, grouting, tubería, etcétera. Y se puede hacer con instalación de sensores permanentes o con analizadores portátiles. Como aquí estamos hablando de industria 4.0, aquí estamos hablando de proyección de comportamiento de máquinas, los sistemas de monitoreo, de condición, que buscan ser la base para la implementación de elementos de industria 4.0, deberían integrar mediciones de vibración relativa y mediciones de vibración absoluta. Además, porque la vibración absoluta garantiza la estabilidad y la confiabilidad de la vibración relativa, que es la más relevante al momento de proteger la máquina. Algunas de las herramientas de diagnóstico son tendencias, espectros, formas de onda y fase. Y todas estas herramientas, estas gráficas y estas mediciones que nos entregan este tipo de sensores deben de ser correlacionadas con parámetros operativos y mecánicos en la monitorización de máquinas. De hecho, nosotros nos encontramos mucho y nos pasa en este tipo de proyectos que cuando las arquitecturas de control y cuando los sistemas de control con los sistemas de monitoreo no se hablan, entonces en una pantalla, en una base de datos tenemos el tiempo de medición de vibraciones y en otra pantalla, en otra base de datos, tenemos el tiempo de medición de parámetros operativos de todo lo que hablábamos ahorita, carga de generación, presiones, temperaturas, etcétera. Y de hecho, muchas veces hay una diferencia en los tiempos, por configuración, por horas del servidor, etcétera, y las mediciones no son coincidentes. Entonces, hablar de implementar elementos de industria 4.0 es básicamente imposible, porque vamos a tener información a ciegas, a medias o incompleta sobre la condición real de la máquina. Entonces, uno de los puntos claves es correlacionar los parámetros operativos y mecánicos para tener una condición adecuada de monitoreo de turbomáquinas. Es uno de los puntos claves y mínimos. Aquí vemos, de hecho, una arquitectura de una planta donde tiene toda la integración, no solo en turbomáquinas, sino en otro tipo de equipos críticos, desde consumos de corrientes, desde cargas de generación en el generador, desde presiones de lubricación, etcétera. Y eso permite que tenga concentraciones y las bases de datos se hablen y luego cuando quiera hacer una proyección de fallas sea mucho más sencillo. Entonces, cuando ya tengo una adecuada integración, tengo una adecuada instrumentación, tengo datos en las frecuencias, o sea, en los tiempos, se toman en los tiempos adecuados y con las herramientas de diagnóstico adecuados, cuando todas estas herramientas son alineadas con los parámetros operativos, y no he hablado de uno muy importante, la velocidad de giro, ¿no? La velocidad de giro es fundamental y la gente dirá, no, pues eso es mínimo. Pues nos encontramos muchos proyectos de generación y no pequeños, proyectos de 30 megas y hasta más, que no cuentan con sensores de RPM. Y luego para hacer un diagnóstico o, por ejemplo, para establecer exactamente dónde fue la velocidad crítica, no hay posibilidad de hacerlo. Y instalar estos sensores en operación es mucho más costoso. Entonces, si nos remitimos a términos como los que hemos hablado y hablamos hoy por hoy mucho como confiabilidad en el diseño, hoy por hoy, si queremos establecer y implementar elementos adecuados de industria 4.0, el monitoreo de condición es punto base de la confiabilidad. Y si hablamos de la confiabilidad del diseño, desde el diseño y la concepción de los proyectos, se tiene que hablar de los elementos de monitoreo. Si no, no va a haber manera. Un key phaser que se instalara desde la etapa del proyecto costaría mucho menos que cuando lo instalo ya en una etapa de operación. Y de hecho, tiene impacto en que la señal hasta puede que no sea confiable.
Entonces, el mayor reto para aprovechar los elementos de la industria 4.0 en la monitorización de máquinas y en el análisis de vibraciones mecánicas es el cambio de paradigma de medir valores globales a realmente, a través de toda la integración de esos parámetros que vimos ahorita, es determinar si las máquinas presentan desviaciones que indiquen una patología de fallo. Y si nosotros sabemos traducir todo eso que vimos, esos sí son datos que podemos llevar a un algoritmo organizado, a una implementación de Machine Learning, a una implementación de inteligencia artificial, porque lo que voy a llevar es información contundente sobre desviaciones que me indican una patología de fallo o una desviación que se está dando en nuestros equipos. Entonces, puntos claves cuando hablamos de implementaciones adecuadas en la parte de turbomáquina. Hay que tener claro que estos elementos de industria 4.0, lo hablamos desde el inicio, tiene que estar alineado con los objetivos de la organización y con la gestión de activos físicos. Entonces tenemos que entender cuál es nuestra aplicación y cuál es la necesidad de nuestros activos y hacia dónde va nuestra organización. Integración de las bases de confiabilidad con la industria 4.0. Fundamentos de CBM y de industria 4.0 desde el diseño, porque ahí está la creación de valor. Conectividad e integración. Cuantificación de los modos de falla característicos para específicamente turbomáquinas. Tendencias en indicadores, ¿a qué me refiero? Ya no hablar de tendencias de parámetros que a veces no nos dicen nada, sino llevarlos a indicadores de falla que realmente nos traduzcan una descompensación de un rotor, una desalineación, una inestabilidad en la película de aceite. Estas condiciones ya sí a todos nos dicen algo y nos permiten tomar decisiones y nos permiten generar alarmas por problemas específicos, nos permiten simplificar el monitoreo y simplificar o acortar el tiempo necesario para tomar decisiones, y al final esto sí nos permite integrar variables de proceso para implementación de predicción de fallas, como Machine Learning, Deep Learning, etcétera. Entonces aquí esto se los dejo un poco, son protocolos y normas estándares que me sirven para que todo esto, lo que hablamos ahorita, se haga de una manera sistematizada y adecuada y cumpliendo unos protocolos mínimos. API 670, que me da unas especificaciones mínimas para fabricación, adquisición, instalación y pruebas de sistemas de monitoreo de vibración. Norma ISO 7919 para evaluación mediante vibraciones relativas. ISO 10816 para evaluaciones con vibraciones absolutas sobre partes no giratorias. Y por último, pues, si todo esto lo tenemos realmente bien integrado y estructurado, vamos a tener información de calidad. Vamos a tener una buena parametrización y vamos a tener un reconocimiento de las máquinas monitoreadas que nos va a permitir de manera eficiente hacer una detección temprana de fallas. Entonces, no siendo más, pues esto era un poco de lo que les quería compartir el día de hoy. En alguna oportunidad quisiera ya compartirles un caso más aplicado de cómo se llevaron a cabo estos pasos. Estos son conceptos básicos, realmente cosas de las que hablamos acá, cada una puede ameritar un curso completo, pero la intención es que viéramos la relevancia, uno, que tienen las turbomáquinas hoy por hoy y las particularidades que tienen para que hagamos una buena implementación de elementos de monitoreo que nos puedan llevar a integrar elementos de la industria 4.0 de una manera acertada.